hoy Colombia sustentó su informe nacional en el examen periódico universal EPU. Es una sesión en Ginebra, Suiza, y allí la delegación colombiana atendió las preguntas y las observaciones formuladas por 86 estados miembros de la organización, decíamos, de Naciones Unidas. Pues bien, Colombia presentó allí un balance general de la situación de derechos humanos en Colombia. A manera de contexto, cabe explicar que es la cuarta vez que Colombia es evaluada allí en el marco del EPU, de este mecanismo. El último examen fue hace 5 años y la sustanciación de hoy fue llevada a cabo por una comitiva del alto gobierno. Estuvieron allí representantes de varios ministerios, de varias viceministerios y también de distintos grupos importantes como LGTBI, grupos que ya iremos analizando y viendo. Vamos a analizar este tema y por eso saludo a mi invitada a esta hora, Juliette de Rivero, es la representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Juliette, gracias por estar en la mesa de análisis. Muchas gracias, Jairo, y a todos por tenernos acá hoy día. Un día muy importante para Colombia. Fue un día muy importante para Colombia. Por eso, antes de entrar un poco en materia, quiero que veamos esta intervención en esa sesión que les explicábamos del embajador de Colombia allí en Suiza, Gustavo Gallón. Vean lo que dijo. Nos comprometemos a fortalecer la divulgación y difusión entre la población colombiana de los temas de derechos humanos, para lo cual ayer celebramos un importante acuerdo entre la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTBC, en desarrollo del cual hoy en la noche se realizará un programa especial sobre este EPU en vivo con la oficina y otro el 10 de diciembre con motivo del 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por estas y por otros motivos, Colombia se enorgullece de promover su candidatura al Consejo de Derechos Humanos para compartir con ustedes su experiencia y para beneficiarse mejor de su cooperación y su apoyo. Bien, Juliette, ya veíamos al embajador Gallón explicar que estar acá haciendo un poco de pedagogía, de análisis, de contexto, es un compromiso que tenemos en los medios públicos con Naciones Unidas, con su oficina directamente. Bueno, entonces, si quiere, arranquemos por ese comienzo. ¿Cómo le fue al país hoy en este examen tan importante? Pues yo creo que ha sido muy interesante que más de 80 países se interesen a la situación de derechos humanos de Colombia y hablen mucho de las medidas que ha tomado el gobierno para tratar de avanzar la paz en Colombia, para ver cómo se abordan los temas de protección de defensores de derechos humanos en el país y para revisar un poco cuál es el estado de cosas en derechos humanos acá en Colombia. Han habido varias recomendaciones que se le han planteado al gobierno de Colombia para que Colombia analice esas recomendaciones. Por ejemplo, muchas recomendaciones sobre el tema de la prevención del reclutamiento infantil en los territorios, sobre la necesidad de profundizar la implementación del acuerdo de paz del 2016 y también especialmente en lo que concierne el capítulo étnico. Entonces creo que ha habido mucho interés y además expresiones de esperanza frente al proceso de paz en Colombia. En estos temas, Juliette, de derechos humanos siempre se dice, y se dice con justa razón, que un caso es mucho. Es decir, no debe haber en general nada. Pero Colombia en esa perspectiva, ¿cómo está? ¿Cómo está en estos últimos tiempos, en 2 años de un nuevo gobierno? ¿Cuál es también ese análisis que se puede hacer en ese panorama? Pues yo creo que el gobierno está haciendo varios esfuerzos para reformar, por ejemplo, la forma en que se está realizando la política de seguridad en los territorios, para tratar de dialogar con actores armados que son quienes están vulnerando los derechos humanos en los territorios, pero todavía hay muchos desafíos, todavía existen los homicidios contra defensores de derechos humanos y los números son muy elevados. En el 2022 nosotros documentamos 116 casos de homicidios de defensores. Hemos visto una ligera disminución en este año, pero el número sigue siendo muy elevado y es de preocupación de toda la comunidad internacional, como lo vimos hoy en el debate sobre la situación de Colombia. Usted ya me hablaba de la implementación y eso por supuesto también puede estar ligado al reclutamiento de menores. ¿Qué es lo que pasa con la implementación y cuál es la preocupación de Naciones Unidas y lo que usted pudo ver en esta audiencia de hoy? Yo creo que la comunidad internacional ha apoyado el proceso de paz en Colombia desde el 2016 y se quiere ver que
que el acuerdo de paz que realmente trata las causas profundas del conflicto armado sean atendidas a través de la reforma rural integral, pero también atendiendo a las poblaciones más vulnerables. Y lo que muchos gobiernos señalaron fue que las poblaciones y los pueblos indígenas y afrodescendientes en Colombia están muy desprotegidos frente a la violencia que aún ejercen grupos armados y que aún se vive en los territorios donde todavía persiste el conflicto. Pero, digamos, ¿qué es lo que falta de manera clave en la implementación? Porque, claro, hablábamos, para recordarle a la audiencia, de los acuerdos en La Habana, fueron acuerdos celebrados en todo el mundo, ¿no? Así es. Pero aquí hubo un gobierno, que fue el gobierno pasado, donde, digamos, hubo cuestionamientos en esa materia de implementación y, de hecho, pues se hablaba un poco de acabar la paz, en fin, había muchos movimientos políticos, dijéramos, en torno a ese acuerdo de paz. Hoy en día, ¿cuál es la mirada y el balance? Yo creo que hay dos puntos. Recientemente se adoptó la Política Nacional para el Desmantelamiento de estas estructuras generadoras de violencia y ahora el desafío es implementar esa política de desmantelamiento en los territorios y varias delegaciones lo mencionaron hoy. Y por otra parte, cómo se articula eso con la política de paz total y con la política de seguridad. Y tal vez el segundo punto es cómo luchar contra la impunidad en Colombia. Desafortunadamente, los homicidios de defensores en Colombia aún quedan en la impunidad. Se avanzan algunas investigaciones, pero esos casos no llegan a procesos ni a condenas. Entonces esto crea un entorno que no es protector para la defensa de los derechos humanos en el territorio y fue un tema que salió en varias intervenciones de varios estados miembros de Naciones Unidas. Ya vamos a recordar algunas de las intervenciones de los estados, pero le quería preguntar por eso, Juliet, ¿por qué los crímenes contra defensores de derechos humanos en Colombia parecen ser una ola que nadie puede parar? Es decir, en el gobierno del presidente Gustavo Petro se han hecho, por ejemplo, esfuerzos por los procesos de la paz total, pero parece que esa situación de los defensores sí es muy difícil de controlar. Sí. Desde su oficina, ¿qué diagnóstico han podido hacer en esa materia? Pues como le decía, ha habido una ligera disminución y eso es algo importante, pero insuficiente aún. Una de las propuestas que también se abordó hoy y que nosotros creemos es importante es la reforma de la Unidad Nacional de Protección que se encarga de brindar protección a las defensoras y defensores de derechos humanos y lideresas en territorio. Para un modelo de protección colectiva, es decir, un modelo de protección territorial que permita generar un entorno protector más amplio, porque es imposible darle protección a cada uno individualmente y ya se ha visto rebasado el sistema. Entonces, varios países propusieron que se haga esta reforma con la participación de las y los defensores de derechos humanos que puedan aportar en la creación de un modelo de protección que sea más eficaz para garantizar los derechos de los líderes sociales en territorio. Claro, que ellos participen un poco en el pedido de qué es lo que necesitan y cómo es que están siendo y cuáles expuestos. Serían las medidas eficaces para proteger realmente su vida y la integridad del trabajo que realizan en territorio. Bien, Juliet, le propongo que vayamos viendo algunas de las intervenciones. Así fue lo que dijo el representante de Ecuador, allí en este momento en el que Colombia presentó este examen. Ecuador agradece el informe presentado y destaca la adhesión a la Declaración sobre Escuelas Seguras y la aprobación del protocolo para identificar, proteger y asistir a las víctimas de trata de personas en contextos migratorios. Está la intervención de Ecuador, pero también desde países europeos celebraban lo que ocurre en Colombia en materia de paz y de defensa de los derechos humanos. En concreto, esta es la intervención del representante de Francia allí en el Foro de Naciones Unidas. Señor presidente, los acontecimientos de los últimos años en Colombia son prometedores y dan un buen augurio de esperanza tras decenios trágicos. Esto de tratar de restablecer el Estado de Derecho merece una mención. Nosotros esperamos que sigan poniendo en práctica el acuerdo integral del acuerdo de paz. Juliet, aquí hay dos intervenciones que un poco nos muestran lo que ocurrió allí, de manera, por supuesto, muy resumida, pero fíjese eso que decía Francia, que hay casi que un camino prometedor. ¿Ustedes cómo nos explica un poco esas miradas que se ven allí? Pues tenemos un contexto internacional un poco difícil hoy en día, con mucho conflicto y mucho panorama desolador, y yo creo que dentro de esa perspectiva en Colombia hay esperanza de que el acuerdo de paz se implemente y que se puedan proteger los derechos de la población.
Entonces creo que muchas delegaciones expresaron esa fe en que implementando el acuerdo de paz realmente se pueda cambiar, digamos, la situación de derechos humanos en Colombia para ya garantizar algo más duradero. Y se ha reconocido los avances hasta ahora. Por ejemplo, se reconoció mucho el trabajo de la Comisión de la Verdad y las recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad para tratar estos temas estructurales de cómo construir un país reconciliado, en paz, que conoce la verdad de su pasado. Claro, y usted también explicaba en una intervención esta mañana en nuestras transmisiones a través de RTVC Noticias ese problema estructural, porque el conflicto colombiano, hay estudiosos que afirman que nunca el país ha estado completamente en paz desde su historia republicana. Otros pueden tejer el hilo perfecto de todo el siglo XX, de un conflicto tras otro, desde la guerra de los 1000 días, con la llamada época de la violencia, etcétera. Y usted hablaba en una intervención esta mañana de las causas estructurales del conflicto. ¿Qué es lo que ocurre allí con esas casi que arraigos que existen muy antiguos para Colombia en esa materia? Yo creo que una de las claves es la reforma rural integral que está planteada en el capítulo 1 del acuerdo del 2016. Y se está viendo que el gobierno está invirtiendo bastante esfuerzo en resolver los temas de tierras, que es parte de, digamos, los problemas estructurales. Y eso se abordó en algunas presentaciones de delegaciones. Eso, el reconocimiento, digamos, de la situación de riesgo de pueblos indígenas y la necesidad de reforzar la capacidad de las autoridades indígenas en su territorio. Y el reconocimiento también de la resiliencia de Colombia frente a ese conflicto histórico, pero su capacidad también de surgir implementando el acuerdo. Usted me ha mencionado este tema étnico ya en varias respuestas. ¿Por qué es relevante y por qué en Colombia esto tal vez ha estado un poco aparte y casi que terminan siendo principalmente víctimas del conflicto y también causas que desencadenan el conflicto? Pues se habló mucho de la brecha que divide a los pueblos y, digamos, de las injusticias estructurales que han sufrido pueblos indígenas y afros en Colombia, sobre todo en los niveles de desarrollo, el acceso a derechos económicos, el acceso a la educación, a la salud y la necesidad de cambiar, digamos, esa situación. Nosotros mismos en nuestro trabajo vemos el riesgo que enfrentan muchos pueblos y muchas comunidades afrodescendientes por el conflicto armado. Realmente es un riesgo de pervivencia de su cultura y de pervivencia de su modo de vida, puesta en riesgo por el accionar de grupos armados que ni siquiera muchas veces reconocen la autoridad indígena en el territorio. Bien, Juliet, quiero preguntarle por un asunto que es inevitable en cualquier mesa de conversación en este momento en el país, y es lo que está ocurriendo en dos frentes principalmente, con la mesa de diálogo de las disidencias, donde hay allí unos movimientos de parte del grupo precisamente de MC. No, ellos técnicamente no vienen siendo disidencias, y también lo que ocurre en la mesa del ELN con el secuestro del señor Luis Díaz, que es una noticia de primera plana en el país en los últimos días. ¿Cómo entender esas dificultades que tienen los procesos que son, si uno revisa un poco la historia, siempre ocurren, siempre hay antecedentes similares, con esta mirada optimista que se plantea hoy en el Foro de Naciones Unidas? Pues antes que nada yo quisiera hacer un llamado inequívoco a los grupos armados en Colombia a respetar la vida y a respetar las normas de derecho internacional humanitario que hacen que ellos tengan que respetar a la población civil en estos contextos. Es inaceptable, digamos, la retención del papá de Luis Díaz y de muchas otras personas que actualmente están en el poder de varios grupos. Creemos que estos espacios de diálogo con los grupos son espacios que se deben utilizar justamente para reclamar la protección de la población civil. Y una de las preocupaciones principales que nosotros tenemos, porque las comunidades nos expresan esa preocupación, es el reclutamiento infantil que ellos hacen en territorio y que vulnera todo el tejido social de las comunidades afectadas en estas zonas donde ellos tienen presencia. ¿Qué ha encontrado usted en su trabajo aquí, que ya lleva 2 meses casi? ¿Cuánto lleva? No, 3 años. Perdón, no, 2 meses sabe que del acuerdo con RTVC, ahí me confundí por eso. Pero claro, son 3 años de trabajo acá, que ha encontrado en materia de reclutamiento y de secuestro y de estos delitos y de estas infracciones a los derechos humanos y delitos, muchos de lesa humanidad, que ocurren en el país en medio de estos intentos incesantes de paz que hacen, casi que todos los gobiernos lo han intentado.
Pues son violaciones muy graves de los derechos humanos y es muy importante prevenir esta situación a través del diálogo y a través de la consolidación del Estado de Derecho en los territorios. Las comunidades muchas veces están solas enfrentándose a esa situación y por eso vemos tantos homicidios de defensoras y defensores de derechos humanos, porque son ellos quienes están defendiendo a las comunidades frente a estos actos de violencia y estos grupos también están tratando de desarticular los movimientos sociales de base que durante años del conflicto han resistido a la violencia y han tratado de sembrar paz en el territorio. Entonces creo que es urgente realmente consolidar el Estado de Derecho y que el Estado llegue de manera más articulada a estos lugares para proteger a la población civil. Ahí está el llamado importante que hace Naciones Unidas a través de la televisión pública. Le propongo que veamos más intervenciones durante esta audiencia que se cumplió hoy en Suiza. Vamos a ver lo que dijo el representante de Alemania allí en este foro. Los felicitamos por los esfuerzos a la hora de tratar de mejorar la situación de derechos humanos con todo tipo de políticas abarcadoras de paz y también por seguir con la aplicación del Acuerdo de Paz de 2016. Quizás lo que los países reconocen es en medio de un complejo panorama y un panorama que no se puede desconocer de una gravedad absoluta, son esos esfuerzos. Ustedes de su oficina, ¿cómo lo pueden analizar? No, nosotros también reconocemos los esfuerzos, por ejemplo, de integrar toda la reforma rural integral en el Plan Nacional de Desarrollo y se reconoció en el debate la importancia del Plan Nacional de Desarrollo para la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios y el modelo participativo también que se utilizó para elaborar ese Plan Nacional de Desarrollo, haciendo consultas con comunidades y con pueblos indígenas y afros. Entonces creo que se reconoce ese esfuerzo y se reconoce el potencial de ese esfuerzo de transformar realmente la situación en territorio. Yo creo que el desafío principal es la articulación del Estado en territorio, pero se reconoce que las apuestas que está haciendo el gobierno son acertadas y que pueden consolidar esa paz territorial. Ustedes reconocen, y me lo explica perfectamente en esta respuesta, esos dijéramos, proyecciones desde el punto de vista de las políticas públicas, el plan de desarrollo, la reforma agraria y etcétera, pero ¿qué es lo que hace falta para que eso empiece a tener un efecto real en el territorio? Ustedes desde Naciones Unidas, ¿cómo lo pueden ver y cómo lo analizan? Pues nosotros creemos que hay dos cosas principales, es articular a las diferentes instancias del Estado en el territorio para transformar el territorio. A veces esos esfuerzos no están tan articulados tanto de nivel local, regional y nacional. Entonces, una mejor articulación del Estado en responder a las situaciones de crisis. Y después lo segundo tal vez es realmente luchar contra la impunidad en Colombia. O sea, hay que consolidar mejor los esfuerzos para luchar contra las violaciones de derechos humanos porque la impunidad genera un clima permisivo para las violaciones de derechos humanos y creo que eso es un tema importante y que muchos estados han abordado hoy día en el examen de Colombia. Julia, hablábamos en la introducción de esta mesa de análisis de la comitiva colombiana, del grupo de personas que estuvo allí, que si uno lo analiza, y vamos a ver más adelante en el noticiero los informes más específicos, tiene una representación amplia de la sociedad. Ustedes, ¿qué análisis merece, sobre todo desde un punto de vista? ¿Cómo ha cambiado esas representaciones y esos exámenes que hace Colombia en estas? ¿Cuál es el matiz que se ve nuevo? ¿Cuáles son los nuevos enfoques que ustedes pueden ver ahí? Pues eso es algo que a mí me gustaría celebrar realmente, la diversidad de la delegación colombiana que llegó a Ginebra, que se parece a Colombia en toda su diversidad, la diversidad de las orientaciones sexuales, la diversidad étnica de Colombia, de las diferentes regiones. Y creo que esa es la riqueza más grande que tiene Colombia y hoy día eso se vio representado. Y eso es algo inusual, digamos, en estos exámenes periódicos universales en otras delegaciones de países. Entonces, de alguna forma, Colombia le ha dado un ejemplo de diversidad al mundo que creo que se debe celebrar realmente y me encantó ver a una delegación tan diversa. Es uno de los puntos también para destacar. Bueno, quizá un poco a manera, no todavía de conclusión, pero sí para centrar el análisis de esta mesa, ¿el reclutamiento de menores es tal vez el problema que más preocupa en este momento o el asesinato de defensores de derechos humanos, siendo las dos cosas atroces? ¿Cuál puede ser el llamado tal vez al gobierno para que haya una acción más urgente y a las instituciones del Estado, sin duda?
En nuestro trabajo, que es un trabajo que hacemos en las comunidades, en los territorios, a través de las diferentes oficinas que tenemos en Colombia, la preocupación que las comunidades nos expresan en primer lugar es el reclutamiento infantil, porque tiene un efecto devastador sobre todas las familias y la comunidad en su conjunto, y además siembra terror porque las familias no pueden reclamar por miedo a represalias o por miedo a consecuencias para otros miembros o otros niños de la familia. Entonces es una situación muy difícil que no se visibiliza lo suficiente, y muchos grupos armados niegan ese reclutamiento. Entonces creo que es un tema muy importante para abordar en el marco de las negociaciones, pero también en las medidas de prevención que puede tomar el Estado, brindándole otras salidas a la juventud en los territorios y a las familias de escasos recursos. Esta delegación hizo parte de la vicefiscal Marta Mancera y ella allí entregó un informe, por supuesto hablando desde su institución de lo que hacen allí. Más allá de pronto de analizar puntualmente lo que decía la fiscal, sí me interesa saber la posición de ONU frente a esa articulación entre las distintas ramas, entre las distintas instituciones. Es decir, por ejemplo, concretamente desde la justicia, ¿sí se hace lo suficiente para evitar lo que ustedes han llamado la atención, estos asesinatos, estas violaciones a los derechos humanos, el reclutamiento, etcétera? Bueno, nosotros creemos que sí existe impunidad por la mayoría de casos de homicidios de defensoras y de defensores de derechos humanos, pero no solo eso, las situaciones de amenazas realmente se investigan pero no llegan a condenas judiciales. Entonces esto significa que hay un ambiente permisivo de las amenazas, del hostigamiento a las personas que están tratando de proteger el medio ambiente, que están tratando de preservar la tierra, que están tratando de preservar los derechos culturales de la comunidad, o que se están oponiendo al hostigamiento de grupos armados. Entonces creo que es muy importante reforzar la capacidad de la institucionalidad y del aparato de justicia a nivel territorial. Y tal vez en concreto el papel de la investigación judicial, de la investigación criminal, que era lo que le corresponde a la Fiscalía, que estuvo allá, insisto, la doctora Marta Mancera entregando su informe. Entregó, por supuesto, sus cifras, el lado positivo, pero seguramente también habría un camino ahí por mejorar. Claro, nosotros trabajamos siempre muy de cerca con todas las instituciones y hemos discutido muchos de estos casos y hemos trabajado de manera muy cercana con la Fiscalía, pero siempre se puede mejorar. Yo creo que si Colombia empieza a ver condenas importantes en estos casos, pues la situación puede empezar a cambiar. Y la Fiscalía también tiene un papel muy importante que jugar en el proceso de desmantelamiento de estas estructuras, y creemos que esa también es una apuesta importante ahora que Colombia ya tiene una política de desmantelamiento de estos grupos. Perfecto. Recordemos un poco más de las voces de lo que se vivió en este examen a Colombia. Esto era lo que decía el representante de India allí en Ginebra esta mañana. Nos parece muy bien lo que ha hecho el gobierno para alcanzar la paz y la lucha contra el cambio climático, garantizar la paz y garantizar la dignidad de la vida. Se celebra mucho en estos foros los procesos de paz. Aquí en Colombia es tal vez la mirada distinta, porque por supuesto son el eje de muchísimas conversaciones políticas y se pasa rápidamente a los terrenos de la política. ¿Cuál es un poco el estado del arte, si me permite la expresión, de la paz total vista desde su oficina? Pues nosotros creemos que la paz total es una apuesta importante, primero porque pone en el centro de la política la implementación del acuerdo existente de 2016. Segundo, porque abre caminos de diálogo con grupos armados que están haciendo mucho daño en los territorios y con quienes hay que negociar para proteger la vida de la población civil. Y tercero, porque es un compromiso, digamos, de una política de paz del Estado, y creo que eso también fue reconocido hoy. Colombia poniendo la vida en el centro de la preocupación del gobierno, y creo que es un mensaje importante, la vida comprendida como la vida humana, pero también el medio ambiente. Entonces, creo que esa mirada fue reconocida, salió mucho el tema del medio ambiente y de la apuesta de este gobierno, que me parece
muy importante que se haya reconocido. Están absolutamente ligados, ¿no? La protección del medio ambiente con temas como el de la minería ilegal y absolutamente, y además eso afecta, digamos, los niveles de desarrollo y las oportunidades que tienen las comunidades en los territorios. Muy bien, veamos rápidamente porque ya mismo empieza nuestra emisión central de RTBC Noticias, lo que decían en Japón. Interesante ver la mirada desde un país asiático que tienen acerca de Colombia. Japón celebra los esfuerzos y los progresos del gobierno de Colombia, sobre todo gracias al presidente Petro para poner en práctica el plan para la aplicación del acuerdo final de paz. Una nueva celebración, Juliet, pero quizá le propongo a manera de conclusión ahora sí, ¿qué es lo más importante de atender en materia de derechos humanos? ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos dejar esta noche que seguramente están allí transversales a todo este ejercicio que se hizo hoy? Lo más importante es proteger la niñez y la juventud colombiana, que es el futuro de Colombia, de intervenir para prevenir el reclutamiento infantil y proteger a las comunidades de la violencia de los grupos armados. Lo más importante es construir con los procesos y las organizaciones de base y con las autoridades indígenas una mejor protección para la población. Es que el Estado construya directamente con las organizaciones de base y con las autoridades en territorio esa protección, y de reformar el sistema de protección para lideresas y líderes sociales para que ellos tengan un ámbito de protección más amplio y puedan defender el territorio, sus derechos y los derechos de todas sus comunidades en seguridad. Muy bien, Juliet, es la conclusión de la representante de Naciones Unidas de Derechos Humanos, de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas aquí en Colombia. Juliet, gracias por estos minutos en la mesa de análisis. Muchas gracias a ti, Jairo. Y estos espacios son muy importantes porque ya lo veíamos al inicio de este espacio. Colombia presentó allí en Ginebra este espacio que brindan los medios públicos para hacer este trabajo de pedagogía, de contexto y de entendimiento sobre lo que está en discusión, y es uno de los temas prioritarios siempre, el convenio entre RTBC y la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas aquí, que brinda estos espacios para que todos ustedes entiendan y tengan un contexto de estas noticias que nos atañan, por supuesto, a todos.